Por favor, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Mi nombre es Maureen Neckelman Correa, RUT 15-097-478-K. Mi nombre es Maureen Neckelman, soy doctora en Sociología, académica del Instituto de Sociología de la UC y miembro del Centro de Estudios de la Religión de la misma universidad. Vengo en representación del centro, que se dedica al estudio interdisciplinario del fenómeno religioso. El objetivo de esta audiencia es celebrar el reconocimiento constitucional de la libertad religiosa y de creencias propuesto en el anteproyecto y sugerir su mantención por parte del Consejo, así como proponer el fortalecimiento de esta formulación en relación con los límites establecidos al ejercicio de la libertad religiosa, los cuales deberían adecuarse más explícitamente a los estándares internacionales. La revisión del tratamiento constitucional de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión se funda en la dimensión espiritual del ser humano y en el significado que tienen las creencias para las personas, las familias y la sociedad. No es tarea de la Constitución desarrollar por completo esta dimensión, sin embargo, es necesario que reconozca y siente las bases jurídicas de aquella forma de existencia que se vive en relación con lo divino y lo espiritual, así como su expresión en el espacio público, sea que haya o no una opción creyente. El primer párrafo y la letra B del artículo 16.13 se refieren en primer término al contenido del derecho, de un modo que es coherente con lo señalado por la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18, abro comillas. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Así, todos los elementos que se desprenden de esta sintética redacción se encuentran previstos en el anteproyecto. 1. La libertad religiosa suele ir junto al reconocimiento de la libertad de pensamiento y de conciencia que albergan las convicciones más íntimas de la persona, sin que éstas se expresen externamente. 2. El núcleo esencial de la libertad religiosa lo constituye creer o no, incluyendo la posibilidad de cambiar de religión o creencias. Lo anterior es de suyo relevante en contextos de alta movilidad religiosa, como lo es el tiempo actual. Y 3. La libertad de religión y creencias tiene una expresión individual y privada, pero es inseparable de la colectiva y pública. Esta última implica generar los espacios para su ejercicio colectivo y su manifestación pública. La libertad religiosa y de creencias supone una serie de obligaciones que el Estado debe cumplir, en su posición de garante de la libertad, sin que ello signifique un confesionalismo de su parte ni un proselitismo desde las instituciones públicas. Se trata de que el Estado establezca las condiciones propicias para el ejercicio de la libertad de religión y creencias, las que se expresarán en la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, en la utilización de símbolos religiosos, la propiedad de lugares sagrados, la asistencia religiosa en lugares especiales como cárceles y hospitales, la práctica de ritos, la autonomía de las entidades religiosas y un largo etcétera. También supone establecer los medios para garantizar que ninguna persona sea obligada a actuar en contra de sus convicciones y creencias, ni ser perseguida ni víctima de odio religioso. En nuestro país se observan grandes cambios en materia de creencias, especialmente en la última década, la proporción de chilenos que se reconocen como católicos ha disminuido progresivamente. Ello obedece, por una parte, a la existencia de un mayor pluralismo religioso, especialmente de cuño evangélico, y por otro lado, a una creciente secularización que se manifiesta en el aumento de las personas que no se identifican con ninguna religión, que alcanza a cerca de un tercio de la población, entre los cuales la mayoría son jóvenes. Cabe precisar que esta baja adhesión institucional entre quienes no se identifican con ninguna religión no implica necesariamente la ausencia de creencias o de una espiritualidad específica, ya sea de creencias tradicionales u otras más novedosas. Así, pese al aumento de la proporción de la población que no adhiere a ninguna religión, la creencia en Dios se ha mantenido estable durante los últimos años, mientras que el ateísmo aún representa un porcentaje acotado de las personas. En ese sentido, la religiosidad popular, entendida como creencias y prácticas religiosas que se dan al margen de las instituciones, siguen siendo un componente significativo de nuestra identidad cultural.
Tradiciones como la celebración de la Tirana y las diversas devociones y fiestas dedicadas a la Virgen siguen siendo parte de la expresión religiosa popular. A pesar de la desinstitucionalización, el fenómeno religioso sigue siendo parte de la naturaleza del ser humano y la sociedad entera se beneficia de él tanto desde una perspectiva individual o privada como pública y asociativa. Considerar este contexto resulta fundamental para situar la protección de la libertad religiosa y de creencias teniendo en cuenta los tratados internacionales ratificados por Chile. Entendemos que la referencia en el anteproyecto a las religiones y creencias comprende las teístas y no teístas. En el derecho internacional se suele recurrir a la observación general número 22 del Comité de Derechos Humanos para definir el término creencias. Según esta, los términos creencias y religión deben entenderse en sentido amplio, ya que el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no se limita en su aplicación a las religiones tradicionales o a las religiones y creencias con características o prácticas institucionales análogas a la de las religiones tradicionales. Por su parte, la letra B del artículo 16.13 del anteproyecto aborda los límites del derecho a la libertad de religión y creencias. En el derecho internacional de los derechos humanos se admiten solo restricciones legales, nunca de una norma de grado inferior, para finalidades específicas, junto con el más alto rango de tutela por encontrarse entre los derechos que no se suspenden bajo ninguna circunstancia, ni aun en el contexto de los estados de excepción. El inciso tercero del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 12.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sirven de guía en esta materia. Adicionalmente, allí se establece que las limitaciones deben reducirse a aquellas que sean necesarias, esto es, indispensables, para proteger ciertos valores comúnmente reconocidos en los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países. Nos referimos a la seguridad, el orden, la salud o la moral pública. Ambos tratados internacionales agregan además los derechos y libertades fundamentales de los demás. El anteproyecto sigue en esta materia la fórmula que emplea la Constitución vigente, la que dispone en su artículo 19, número 6, que son límites al ejercicio libre de la libertad religiosa, la moral, las buenas costumbres y el orden público. Al respecto, sugerimos perfeccionar esta redacción replicando la definición a la que se ha aludido del derecho internacional de los derechos humanos. Esto facilita la incorporación en nuestro derecho interno de estándares internacionales con un importante grado de desarrollo en lo que respecta a las limitaciones a la libertad de religión, las cuales deben ser formuladas y aplicadas de manera restrictiva. En efecto, se ha sostenido que, abro comillas, no basta con justificar una limitación a una manifestación religiosa afirmando que la limitación es el interés de la seguridad pública, la salud, la moral o la protección de los derechos y libertades de los demás. Además, la limitación debe ser necesaria, en el sentido de que el interés particular en cuestión es apremiante, es proporcional en su magnitud al valor de la libertad religiosa que se limita y no puede lograrse de una manera menos gravosa. 2 minutos. La exigencia referida a la necesidad es muy a menudo el factor más importante para evaluar si determinadas limitaciones son permisibles o no. En este sentido, los estándares internacionales imponen más rigurosas limitaciones a las manifestaciones religiosas y por lo tanto proporcionan protección a una gama más amplia de actividades religiosas. En conclusión, en esta audiencia hemos querido enfatizar la importancia de mantener el articulado sobre libertad religiosa y de creencias, teniendo en cuenta la necesidad de proteger constitucionalmente la dimensión espiritual del ser humano y su expresión pública y colectiva, y considerando la creciente diversidad y pluralismo religioso de nuestra sociedad. A su vez, proponemos perfeccionar la redacción referente a los límites de este derecho, replicando la definición internacional de los derechos humanos. Muy bien, agradezco su presencia y participación en esta audiencia, que es también un mecanismo muy importante para el desarrollo de la nueva Constitución. Muchas gracias. Terminamos.